Alena se quedó huérfana de madre a la temprana edad de 18 años. Entonces estudiaba su segundo curso en una universidad pedagógica y vivía en una residencia de estudiantes de la ciudad. Sus padres vivían en el pueblo, donde su padre trabajaba en turnos rotativos y su madre daba clases en la escuela local. Pero tuvo que dejarlo porque su salud no le permitía continuar. Alena siempre supo que su madre tenía el corazón enfermo y a menudo sufría episodios en los que se ponía muy pálida, se agarraba el pecho, tomaba pastillas y a veces había que llevársela en una ambulancia. Alena nunca pudo acostumbrarse a estos ataques, a pesar de que los había visto desde su más tierna infancia. Cada vez que le ocurría, se asustaba mucho. ¿Y si su madre no vuelve? A medida que Alena crecía, los parientes de su padre le decían que no debería haber nacido. Resulta que su madre tenía estrictamente prohibido dar a luz porque su débil corazón no podía soportar el estrés del embarazo y el parto, que podrían haber sido fatales. Sin embargo, la mujer deseaba tanto tener un hijo que se arriesgó, llevó el bebé a término y dio a luz a una niña. Pero después, su salud se deterioró aún más y los episodios se hicieron más frecuentes e intensos. El médico le dijo entonces que había firmado su propia sentencia de muerte. La tía observó a Alena, que estaba asustada, y de pronto la adolescente se dio cuenta de que ella era la culpable de la enfermedad de su madre. «Mamá, ¿por qué me diste a luz?», lloró sobre el hombro de su persona más cercana. «¿Qué sentido tiene mi vida?». Su madre la consoló, acariciando suavemente la espalda de su temblorosa hija. «Tu llegada es lo mejor que me ha pasado en la vida. Solo tú me haces feliz. Pero ¿cómo podría vivir si no estuvieras aquí?». Mamá era la persona más cercana a Alena, amable, paciente y cariñosa. Nunca le levantaba la voz a su hija y siempre intentaba explicarle las cosas con calma, apoyarla y comprender todas sus emociones. Tenían muchos intereses comunes y actividades favoritas, como bordar, ver series de televisión, pasear, cocinar y leer libros. Alena sabía que no muchos de sus amigos o conocidos tenían relaciones tan cálidas con sus padres, y se dio cuenta de lo afortunado que era. Por supuesto, su padre también estaba presente en la vida de Alena, pero siempre se mostraba algo distante, incluso indiferente. Solo podía preguntar a su hija por sus notas o si la acosaban en el colegio. Trabajaba mucho y desaparecía durante meses en viajes de trabajo, pero al menos tenía un buen sueldo. El padre no le negaba nada a su hija, le daba dinero para ropa y ocio, pero no mostraba mucho interés por lo que le interesaba a su hija. Admitió que no sabía cómo comportarse con su hija. Si tuviera un hijo, todo estaría claro. Podrían ir a pescar juntos, trabajar en la reparación de coches en el garaje. Pero... ¿y una hija? Seguro que podía jugar con ella con las muñecas o abordar. Alena se contentaba con eso. Ya tenía suficiente calor y atención de su madre. También quería a su padre, pero sus sentimientos no podían compararse con el apego que sentía por su madre. Entonces llegó la llamada en la mitad de la noche. Alena supo de inmediato que algo había ocurrido. Su padre rara vez la llamaba, y menos a una hora tan tardía. Aún no se había dormido. Tenía un examen al día siguiente y estaba tumbada en la cama, preparándolo a la luz de la lámpara de su escritorio. Su padre habló todo con una voz tranquila y distante, informándole que su madre se había ido. Había tenido otro ataque. Llamó a una ambulancia, pero los médicos no pudieron salvarla esta vez. Alena sintió que la oscuridad la invadía. Todo a su alrededor parecía arremolinarse y estaba a punto de perder el conocimiento. Su compañera de habitación en la cama de al lado pensó que Alena estaba a punto de desmayarse, pero en lugar de eso, soltó un fuerte grito. El mundo de Alena se había derrumbado. ¿Cómo iba a seguir viviendo? ¿Por qué había tenido que ocurrir esto?
¿Qué iba a hacer ahora que la persona que más quería en el mundo se había ido para siempre? Entonces todo era tan extraño que Alena sintió como si observara su propia vida desde fuera. Se encontró entre una multitud de personas que venían a dar el último adiós a su madre. Volvió a la casa vacía, donde había rastros de su amada por todas partes. Fue a la ciudad a continuar sus estudios y se presentó para los exámenes. Sorprendentemente, sin derramar una lágrima. Se sintió como si se hubiera convertido en piedra y casi dejó de comer. La noche anterior al funeral, Alena se debatía entre pesados pensamientos sobre por qué debía seguir en este mundo, cuando su madre ya no estaba. Tuvo un sueño inusual, en el que veía a su madre sentada en el salón, pero parecía joven, más o menos cuando Alena tenía 10 años. Alena se precipitó hacia ella, y las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo estallaron. No podía decir todo lo que quería decir a su madre. Su madre la miró con ojos tristes y permaneció en silencio, dejando que Alena lo llorara todo. Finalmente, Alena recuperó la compostura y preguntó: ¿por qué me dejaste? Te quiero tanto. Me siento mal sin ti. ¿Crees que he hecho algo mal? Su madre sonrió suavemente, pero sus ojos seguían tristes. Este es mi camino. Ha llegado mi hora. Pero tú aún tienes muchos asuntos pendientes, y todavía eres joven. Estaré a tu lado, siempre cerca de ti, incluso más que antes. Pero no me verás. Alena quiso hacer más preguntas, pero se despertó de repente. Fuera ya había salido el sol, y se sentó en la cama sintiéndose aliviada. Tenía la sensación de que su madre no había desaparecido para siempre, y que volverían a encontrarse cuando llegara el momento. Era un sueño extraño, y tenía la sensación de no haberse dormido, sino de estar en una realidad distinta, donde se encontraba con su madre, que la consolaba como siempre. Por supuesto, la tristeza, la pena, la desesperación y el dolor volvieron. Pero ahora, Alena sabía que no era para siempre. Sí, le resultaba difícil, pero se las arreglaría. Viviría, y no lo intentaría, al menos por su madre, que velaba por ella. Sin embargo, durante casi 2 años, Alena existió como un robot, haciendo todo mecánicamente, por pura inercia. El mundo ha perdido sus colores. Todo a su alrededor parecía irreal. Nada le producía alegría, ni siquiera la proximidad del final de los estudios. Y pronto, la niña se convertiría en una especialista titulada y encontraría un trabajo, algo con lo que ella y su madre soñaron una vez. Es una pena que ahora su madre no pueda compartir la alegría de su hija, o tal vez aquel sueño, de la noche anterior al velatorio, había quedado profundamente grabado en la memoria de Alena. A menudo pensaba en las palabras de su madre, que siempre estaba para ella. A veces tenía la sensación de sentir el apoyo de su madre, pero su mente racional le recordaba que era solo una mente afligida la que conjuraba esas señales. Alena siguió viviendo en la residencia y solo iba a casa de vacaciones. Antes esperaba con impaciencia los fines de semana para pasar tiempo con su madre, compartir las noticias y ver juntas sus programas de televisión favoritos. Pero tras la muerte de su madre, el lugar le resultó desconocido, frío y poco acogedor. Y entonces su padre le sorprendió casándose, justo 1 año después de la muerte de su madre, con una mujer de su pueblo. Pocos meses después, tuvieron un hijo, algo que su padre siempre había deseado. Alena no podía creer lo rápido que su padre había pasado la página y había encontrado una sustituta para su madre. Para ella era una traición y le costaba aceptarlo. Ni siquiera quería volver a casa de vacaciones y ver a su padre y a su nueva esposa. Con el tiempo, tuvo que aceptarlo y empezó a visitar su casa de nuevo, pero con la presencia de la madrastra, el hogar le resultaba completamente desconocido
y Alena sabía que su presencia le estaba causando problemas. La frialdad de la madrastra y la indiferencia de su padre le hacían insoportable. Los recuerdos de una madre cariñosa que una vez había vivido allí seguían tan frescos y vívidos. El contraste era doloroso. Pronto, Alena tendrá que abandonar la residencia y ya no puede quedarse allí. ¿Qué debe hacer? Vuelve a casa de su padre. Es difícil imaginarse viviendo allí, sobre todo durante las vacaciones, antes de los exámenes finales. Alena volvió a casa para recoger algunas cosas, pero todo le resultaba extraño e incómodo, como si no debiera ser así. Durante ese periodo, su vecino, Semen, empezó a frecuentarlas. Era un joven, unos 10 años mayor que Alena, tranquilo y trabajador. No hacía mucho que también tenía una hija de 4 años, tras un accidente en el que murió su prometedor y rico marido, según las normas locales. Ninguna mujer podía obligarle a casarse con ella, pues permanecía frío e indiferente. Quizá, pensó Alena, ama tanto a su difunta esposa que no mira a nadie más. Tras su marcha, nadie le llamó la atención. Eso es lo que yo llamo amor. La muchacha se dio cuenta de que Semen la miraba de un modo especial, sosteniéndole a menudo la mirada y examinándola con atención. En ese momento, la calidez brilló en sus ojos, o tal vez fue solo su imaginación. Una vez, cuando Alena estaba sola en el patio, Semen se acercó a ella, y lo que dijo causó una impresión contradictoria en la muchacha. «Llevo mucho tiempo observándote, y me gustas», admitió. «Eres hermosa, pero sobre todo modesta, tranquila y amable. No hay muchas como tú». Alena se quedó estupefacta y no supo cómo reaccionar. En cambio, el hombre que tenía delante no sintió ninguna emoción y permaneció tan tranquilo y sereno como siempre. «Sé que es duro para ti no tener madre. Yo también sufrí una pérdida, así que comprendo tus sentimientos», continuó Semen. El corazón de Alena se estremeció. Por fin había encontrado a una persona que la comprendía, porque había pasado por una experiencia similar. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas, pero consiguió contenerlas con un esfuerzo de voluntad. «Si no te importa, intentemos conocernos mejor, vigilarnos mutuamente. Quizá te des cuenta de que soy tu persona. Es posible, ¿no?» «Ni siquiera sé qué decir, sinceramente», confesó Alena, intentando comprender sus sentimientos. Semen le gustaba más que le repelía. Además, era una excelente oportunidad para mudarse de casa de su padre y empezar una nueva vida adulta. «Tengo que mirar a Semen más de cerca. Y es una excelente oportunidad para mudarse de casa de mi padre y empezar una vida adulta. Tengo que estudiar Semen más a fondo», decidió. Durante el poco tiempo que Alena permaneció en el pueblo, Semen se mostró de la mejor manera posible. Salían a pasear a menudo y hablaban de diversos temas. El hombre siempre mantenía la calma y contagiaba a Alena su buen humor. Lo más importante era que le mostraba atención y cariño. Incluso le ponía la chaqueta sobre los hombros cuando hacía frío y le preguntaba si tenía hambre. Le hacía preguntas sobre su vida y escuchaba atentamente sus respuestas. Alena llegó a conocer a Varia, la hija de Semen. Había visto a la niña antes, pero nunca habían hablado. Ahora se veían de vez en cuando. Y a Alena le encantaba la niña, guapa y confiada, con su risa contagiosa y sus pecas. La niña anhelaba claramente la atención femenina, y Alena se preguntaba por qué sus abuelos no ayudaban a criarla. El humor de Semen se ensombreció cuando Alena preguntó por los abuelos de Varia. Le explicó que vivían lejos y que le habían prohibido verlos debido a su influencia tóxica. Semen intentaba proteger a su hija de las decepciones y las malas experiencias, sobre todo porque ya había pasado por mucho. Terminaron las vacaciones y Alena tuvo que volver a la ciudad para preparar sus exámenes y su graduación. Se resistía a dejar atrás los muros,
los ciudadanos y la atención de Semen y Varia, a los que se había encariñado. Pero tenía que centrarse en esta importante etapa de su vida, cumplir sus sueños de convertirse en una joven profesional independiente. La chica ha trabajado muy duro y su diploma será rojo. Es una pena que su madre no pueda compartir esta alegría con ella, pero es estupendo que Semen haya aparecido en su vida. Alena sintió que él era la persona para la que su éxito sería muy importante. Él se alegraría sinceramente por ella, no cabía duda. No era como su padre, que cada día estaba más distante. Un día Semen llamó a Alena y le pidió que saliera del dormitorio. Resultó que le echaba de menos y que había venido a la ciudad a verla. La niña salió corriendo al porche e inmediatamente cayó en su fuerte y cálido abrazo. Por primera vez, desde que su madre se marchó, Semen se sintió tan necesitada y querida. Después, se sentaron en un café, pasearon por la ciudad y justo antes de despedirse, Semen decidió que por fin decirle algo a Lena. «Escucha, Lena», le dijo, cogiéndole suavemente la mano y mirándola a los ojos. A pesar de su aspecto serio e incluso severo, su mirada estaba llena de tanta calidez y ternura que la chica se sintió como envuelta en una acogedora manta. «Me gustas más, y más con cada encuentro, con cada conversación. Quiero que seas mi esposa, pero sabes que tengo una hija, y la mayor no es mucho más joven que tú, así que no te presionaré. Piénsalo, y dime tu decisión cuando estés preparada». «Ya puedo decir que mi respuesta es sí», dijo la muchacha con tono seguro. «Por supuesto, me casaré contigo. Tú, Varia, y mi gente más cercana. No tengo a nadie más». Los ojos de Semen se iluminaron de alegría. Normalmente, era un hombre tranquilo y callado, pero ahora sonreía ampliamente. Cogió en brazos a Alena y se rodeó de ella delante de la gente que se apresuraba a hacer sus cosas. A Semen le daba igual lo que pensaran de él, y a Alena tampoco. Se sentía feliz y parecía que todo iba a salir bien. Los tiempos difíciles habían quedado atrás. Por primera vez, desde la partida de su madre, soñaba y hacía planes para el futuro. Ya no tendría que volver a casa de su padre, que hacía tiempo que le resultaba desconocida y donde solo la toleraban, intentando no mostrar su desagrado. En el caso de Semen, tanto el propio Semen como la pequeña Varia, su hija, esperaban con impaciencia la llegada de Alena. El padre y la madrastra de Semen también se alegraron al conocer la noticia del inminente matrimonio de Alena. Era comprensible, ya que por fin empaquetaría sus cosas y se mudaría. Su habitación podría convertirse en una habitación infantil para el pequeño. La madrastra habló de las próximas reparaciones con su madre, mientras Alena hacía las maletas. Semen se llevó a la niña con sus sencillas pertenencias a su casa y la ayudó a deshacer las maletas. Varia revoloteaba constantemente cerca como una colita y no podía creer su suerte. Alena viviría ahora con ellos. Semen y Alena se casaron sin una gran celebración, limitándose a ir al registro civil junto con Varia. Luego pasearon por la ciudad durante mucho tiempo, visitando cafés, hojeando tiendas y yendo al parque de atracciones. Comenzó la vida familiar. Alena se acostumbró a vivir con la familia de Semen. Él la ayudaba en todo, y aunque a veces era estricto con ella, nunca pretendió hacerle daño. Alena encontró trabajo como profesora de primaria en una escuela local. Le gustaba su trabajo, aunque el sueldo era bastante bajo, pero había dinero suficiente, ya que Semen ganaba bastante con su aserradero y la familia no necesitaba nada. Varia nunca se separaba de Alena, y lo hacían todo juntas. Cocinaban, limpiaban, veían la tele, etc. Cuando Varia volvía de la guardería, se aferraba con fuerza a Alena, pero no la llamaba mamá.
Aunque Semen intentaba que su hija lo hiciera, la propia Lena no se sentía como una madre para Varia, sino más bien como una hermana mayor, y no insistía en que la niña la llamara así. Comprendía a Varia mejor que a nadie. Por supuesto, Varia la quería, pero aún así, nadie podría sustituir a una madre. Es interesante pensar cómo reaccionaría su madre ante el matrimonio precoz de su hija, según los estándares modernos. ¿Cómo reaccionaría ante el hecho de que el marido de Alena fuera viudo, con un niño en brazos? Tal vez la disuadiría de dar ese paso, como algunos vecinos entrometidos. ¿Por qué necesitas a semen? Y además con un niño. ¿Quién cuidará del bebé? Que tome a una divorciada como esposa. Cualquiera servirá. Le faltan al universo. Y aún estás a tiempo, Alena. No prestaba mucha atención a las palabras de los demás. Su corazón se sentía atraído por los atentos y cariñosos Semen y Varia. Alena no consideraba a una niña una carga. Al contrario, al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en su único ser entre una docena en este extraño matrimonio. El comportamiento del hombre cambió imperceptiblemente. Al principio era extremadamente educado y considerado. Enseñaba a Elena a llevar la casa, y daba consejos y ayudaba. Pero pronto empezaron las quejas, al principio en forma de bromas, como que el borsch era escaso, que se había equivocado de plato en la mesa, o que no había tenido tiempo de limpiar el suelo. Al cabo de un rato, el hombre empezó a expresar su descontento de forma más tajante. Ya podía permitirse llamar a Elena torpe o descuidada. Era ofensivo, pero la joven sentía que las quejas de su marido estaban justificadas. Ella no sabía hacer muchas cosas, y las tareas domésticas le llevaban mucho tiempo y esfuerzo. Alena se sentía culpable y trataba de complacer a Semen en todo. Al fin y al cabo, era el único adulto en la tierra que no le era indiferente. Y por cierto, el hombre se lo recordaba a menudo. En esos momentos, a Alena le resultaba agradable que él se preocupara por ella y la quisiera, pero por otro lado, se le encogía el corazón de ofensa y miedo a la soledad. Un buen día, un vaso voló hacia Elena por culpa de un plato que no estaba perfectamente limpio, y la chica lo esquivó y chocó contra la pared y se rompió. Fue la primera vez que sintió miedo. Elena no entendía lo que estaba pasando. A veces Semen la abrazaba, la llamaba amada, le hacía regalos caros, pero otras veces se enfurecía ante cualquier nimiedad, y sus ojos ardían de rabia. Parecía que el hombre se estaba conteniendo para no hacerle algo terrible. Nunca se podía predecir lo que desencadenaría la ira de Semen. A veces simplemente se reía cuando veía una cama sin hacer, y otras veces el mismo error provocaba un estallido de ira. Alena tenía suerte de que el hombre solo se permitiera insultos, y a veces le empujaba con fuerza, tirándole cosas, cualquier cosa que tuviera a mano, pero nunca le pegaba. Pero la joven esposa comprendió que solo faltaba un paso para eso, y que no sabía qué hacer cuando ocurriera. A dónde ir en casa de su padre, donde nadie la necesitaba. No había otras opciones. El sueldo de Alena era pequeño, apenas suficiente para vivir, por no hablar de alquilar un lugar donde vivir y soñar. Y luego estaba Varia, como niña. ¿Qué será de ella cuando ya no esté? También ella recibía periódicamente castigos de su padre, por juegos ruidosos o por estropear cosas. Cuando Semen llamaba a la niña, y a menudo la bofeteaba, Alena no se atrevía a defenderla. Comprendía que eso podría provocar un arrebato de ira incontrolable por parte del hombre, y entonces ambas sufrirían. Alena apoyó y consoló a la niña después de los ataques todo lo que pudo, pero el tiempo pasó, y Semen volvió a ser el mismo padre y marido tranquilo, cariñoso y atento de antes. Cada vez Varia estaba más contenta de volver con su buen y generoso papá. Alena, sin embargo, siempre estaba alerta, adivinando cuándo desaparecería
y aparecería el hombre cruel. Un día, Alena se quedó en la escuela después del trabajo hasta la noche. Corrió a la guardería por víveres y juntos fueron al supermercado local. La niña quería comprar albóndigas. Por la mañana, Semen le pidió que las preparara y le obedeciera. Alena no se imaginaba cómo reaccionaría su marido. ¿Se lo tomará todo bien o habrá otro escándalo? Eligió la caja de dumplings más cara, habiendo consultado antes con el vendedor, que le sugirió el producto de la marca más popular. La chica compró exactamente esos dumplings, sin mirar el precio, con tal de que se parecieran a los caseros. Inmediatamente echó las albóndigas al agua hirviendo. Semen llegaría pronto del trabajo. ¡Qué bien huele! Alabó el nombre desde el umbral. ¡Qué hambre tengo! Gracias, cariño. He soñado con una cena así. Alena sonrió. Simon estaba de buen humor. Incluso le traía sus caramelos favoritos para el té. ¿Por qué no puede ser siempre así? Alena fue a la habitación de Varia. La chica lo llamó para enseñarle otro dibujo. Semen se quedó en la cocina y de repente un rugido bestial llegó a Alena. Al principio no entendió lo que era. Un grito de rabia de su marido. Era por las albóndigas de la tienda. Gritaba por el paquete que Alena tiró a la basura y olvidó disimular. Pero ¿cómo pudo hacerlo? El hombre estaba furioso en la cocina. Se oyó el ruido de platos destrozados. Debía de haber volcado algo. Yo trabajo duro como un lobo, manteniéndote, pero tú eres demasiado perezosa, incluso para hacer albóndigas normales para tu marido. Le gritó directamente a la cara. Alena ni siquiera intentó defenderse y explicar el caos en el trabajo. Era inútil. La persona que tenía delante no era Semen, sino otra. Alguien aterrador con ojos furiosos. Alguien que no escuchaba más que su propia furia. Semen arrastró a Alena por el pelo hasta la salida. Era imposible resistirse. Se sentía como si la cabeza se le fuera a separar del cuerpo. El hombre arrojó a su mujer al desordenado cobertizo del patio y cerró la puerta con pestillo. Puedes quedarte aquí sentada hasta mañana y reflexionar sobre tu comportamiento, le dijo desde fuera. Alena se sintió aliviada de que su marido no estuviera aquí, aunque estaba atrapada en una fina bata, en el oscuro y polvoriento cobertizo. Semen podía aprovechar ese tiempo para disciplinar a su pobre hija, que había quedado sin madre tan temprano. Y aquí estaba también su tiránico, frío e indiferente padre, que había elegido a una nueva familia. Ahora, a Alena no le parecía la peor opción. Al menos, nunca la había tratado ya ella, a su madre, tan cruelmente. Si su madre siguiera viva, Alena nunca habría acabado en esta situación. Su madre no lo permitiría. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alena. ¿Por qué? Todo era tan injusto en la vida. Era mediados de mayo, y hacía calor como en verano durante el día. Pero por la tarde empezaba a hacer frío. Alena empezó a sentir frío entre el desorden que llenaba la mitad del cobertizo. Encontró una manta vieja, se envolvió en ella y se tumbó en el suelo de madera. Lágrimas incontrolables corrían por sus mejillas, mientras pensamientos angustiosos se agolpaban en su mente. ¿Cómo seguía viviendo? ¿Dónde encontrará la fuerza y los medios para dejar a su marido? Y si se marcha, ¿quién la necesitará? La chica ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida, como si lo hubieran transportado a otra realidad. Se encontró en su propia casa, donde todo seguía igual que antes de la muerte de su madre. La madre de Alena estaba sentada en el sofá y ella se abalanzó, entre lágrimas, contándole sus problemas. Llevaba mucho tiempo queriendo hablar y pedir consejo, pero no había nadie en quien pudiera confiar. Y aquí estaba, de nuevo, frente a su madre, sintiendo que aquello no era solo un sueño, sino un encuentro en algún otro espacio, como la noche anterior,
a la conmemoración. Esta vez, la madre parecía ansiosa. Detuvo a su hija con un gesto, irrumpiendo el flujo de sus gemidos y quejas. Parecía muy seria, y de repente gritó: «Coge a la niña y corre. No mires atrás. Estarás a salvo». Alena oyó gritar a su madre, y al momento siguiente se encontró tendida en el suelo del granero. Era solo un sueño, pero le causó una fuerte impresión. Se dio cuenta de que ya no podía dormir. Su madre le había dicho claramente que cogiera a Varia y huyera sin mirar atrás. ¿Pero a dónde ir? ¿Y por qué? Cuando Semen las encontraría de todos modos. No estaba claro qué le haría por algo así. Por otro lado, Alena no podía quedarse quieta. Los ojos preocupados de su madre y cómo le gritaba, aunque nunca le había levantado la voz. ¡Qué sueño tan extraño! ¿Qué hacer? Finalmente, la mujer decidió salir por la pequeña ventana que había bajo el techo del granero. Salió y entró a la casa. Estaba tranquilo y oscuro. Semen siempre dormía profundamente después de otro arrebato. Alena entró sigilosamente en la habitación de los niños, y para su sorpresa, Varia estaba despierta. La niña estaba sentada a los pies de la cama, abrazándose las rodillas. Alena exclamó en un fuerte susurro al verla. Tenía tanto miedo de que te hubiera hecho algo. Llevándose un dedo a los labios, continuó: «Nos vamos de aquí. Vístete tranquilamente». Mientras el pequeño se preparaba, Alena cogió lo imprescindible y lo metió en su mochila, incluidos los documentos y una muda de ropa. No podían quedarse aquí mucho tiempo. Cogiendo con fuerza la mano de Varia, Alena salió de la casa donde dormía Semen, pero incluso el pensamiento de lo que podía haber hecho si los hubiera sorprendido, llamando a la puerta ahora mismo. No se despertó. Alena y Varia caminaban por la carretera de tierra con los pies mojados por el rocío de la tarde. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendían campos interminables a ambos lados de la polvorienta carretera sin asfaltar. Si Semen los hubiera perseguido, no habrían tenido dónde esconderse. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Varia, atormentada por la pregunta. «Intentaremos encontrar a tus abuelos», respondió Alena. «Sí», se alegró la niña. «Son muy buenos. Los echaba de menos». Semen había dicho a menudo que los padres de su difunta esposa eran alcohólicos con un estilo de vida antisocial, pero ahora, además de ellos, Alena no tenía a quién recurrir. Si realmente eran personas terribles, iría directamente a la policía. Probablemente podrían ayudarla, pero no podría volver con Semen. Había ido demasiado lejos con su último arrebato. Ella y Varia no podrían sobrevivir. Detrás, Alena oyó el ruido de un motor y se volvió para ver los faros de un coche a lo lejos. De repente, Semen se apresuró a buscarlos, pero no había por dónde cogerlos. Al mirar más de cerca, la chica se dio cuenta de que era un coche de una marca completamente distinta al que se había detenido junto a ellos. Una mujer sentada en el volante, y desde lejos vio a las dos figuras en apuros. Se dio cuenta de que estaban en apuros y se detuvo para ofrecerles ayuda. Resultó que los viajeros se dirigían a Alexevka, un pueblo situado en su ruta, así que subió a bordo a los dos pasajeros y se dirigieron a Alexevka. Alena, con Varia, dormida en brazos, llegó al puesto de avanzada por la mañana, justo cuando el cuidador sacaba las vacas a pastar. Le preguntó cómo llegar a la casa de sus abuelos, donde se alojaría Varia. Alena vio una casa bien cuidada, recién pintada y con un jardín bien cuidado. Esto no encajaba con las historias de Semen sobre el estilo de vida marginal de los padres de su difunta esposa. Los abuelos, Antonina y Fiodor, estaban encantados de ver a Alena. No eran alcohólicos, como Semen había dicho a sus colegas del servicio de tutela y a su nueva esposa. Les había prohibido ver a su nieta. Ahora, los abuelos estaban encantados de tener por fin a Varia de vuelta con ellos. Abrazaron a la niña y la colmaron de besos. Alena incluso lloró.
Al ver esta escena y oír por lo que habían pasado las niñas y Varia, la abuela y el abuelo estaban disgustados. No podían imaginarse que Semen fuera tan impulsivo y cruel. «Ya no volverán allí», les tranquilizó Fiodor. «Ni tú ni Varia volverán a estar con él». «Sí, estamos muy contentos de tenerte con nosotros», añadió Antonina. «Iré allí ahora y averiguaré qué está pasando», decidió Fiodor. Antonina se quejó de su imprudencia. «He visto cómo se enfada Fiodor cuando se enteró de las bravuconadas de Semen. Espero que no se meta en una pelea». Fiodor volvió muy rápido y parecía agitado. «Ve a jugar con la gata y sus gatitos del pueblo», le dijo Fiodor a Varia. «Déjame contarte que lo de la difunta madre de Alena le dijo en un sueño. Le dijo que corriera y no mirara atrás. Que sepas que la niña te salvó». Fiodor relató entonces todo lo que había aprendido. Resultó que al amanecer, Semen había vertido gasolina sobre el granero y la casa, y la había prendido fuego. Las llamas se propagaron rápidamente, avivadas por el viento que le levantaba. Cuando la gente se reunió para intentar salvar lo que podía, ya no había nada más que hacer que rociar las casas cercanas con agua para evitar que el fuego se propagara. Los bomberos llegaron rápidamente y sofocaron las llamas, dejando los restos carbonizados de los edificios para que los aldeanos los contemplaran en silencio. A pesar de todo, Semen observaba desapasionadamente, con los ojos vacíos y enloquecidos. «¿Dónde está tu familia?», le preguntó alguien. Semen sonrió y señaló las ruinas humeantes. «Mi mujer se encerró en el cobertizo. Mi hija está a salvo en su habitación. Esos monstruos ya no están. El mundo está más limpio». La gente llamó a la policía y se llevaron a Semen. Alena escuchó en silencio, agradecida por haber hecho caso a la advertencia de su madre en sueños. Si no lo hubiera hecho, tal vez no estaría viva. Se fue a vivir con Fiodor y Antonina, que los querían mucho, mientras que su padre venía a visitarla solo por obligación. Fiodor y Antonina eran personas amables y sencillas que adoraban a su nieta, pero Varia nunca aceptó a Alena como suya. Cuando Alena se hubo recuperado un poco del trauma, Fiodor y Antonina la sentaron para hablar de su futuro. Resulta que la sobrina de Antonina es la directora de un gimnasio de la ciudad, y resulta que había una vacante para profesor de clases elementales. Los sueldos en el gimnasio eran buenos, no como aquí. Fiodor compartió esta información. «Así que esta es tu oportunidad. Te encontraremos un apartamento y ni se te ocurra negarte». Antonina interrumpió. «Ha salvado a nuestra nieta, una parte de nuestra hija». En la ciudad, la vida de Alena ha cambiado por completo. Tiene nuevos amigos y colegas, y su sueldo resultó ser digno, suficiente para sus gastos de manutención y regalos para Fiodor, Antonina y Varia. Alena intentaba visitarlos todos los fines de semana, y ellos siempre se alegraban sinceramente de verla. Antonina horneaba deliciosos pasteles para su querida invitada, mientras que Fiodor le enseñaba a conducir un coche. «Nos enseñó a mí y a mi hija, y yo te enseñaré a ti también. Una mujer moderna debe saber conducir». Fiodor casi llevó de la mano a Alena a la autoescuela, donde conoció a su futuro marido, un tipo sencillo y alegre llamado Lesha, que era su instructor. Los jóvenes se gustaron a primera vista, y pronto Lesha invitó a Alena a su primera cita. Resultó que tras sacarse el carné de conducir, Alena también recibió una propuesta de matrimonio de su instructor. Se convirtieron en una familia muy armoniosa, y Lesha ni siquiera insinuó ninguna queja. Amaba sinceramente a Alena y no consideraba vergonzoso asumir responsabilidades femeninas. Pronto tuvieron gemelos maravillosos, un niño y una niña, una pareja real. Los esposos visitaban a menudo a Fiodor, Antonina y Varia en la aldea. Y Semen le diagnosticaron una enfermedad grave que se manifestaba en la edad adulta. Los signos no eran perceptibles al principio,
y la inexperta Lena no se dio cuenta. Semen recibió tratamientos de por vida en una institución regulada. La idea de que su exmarido estuviera tras altos muros tranquilizó a Lena. Ese monstruo ya no aparecería en su camino, y le esperaban muchas cosas buenas. La chica nunca pensó que podía ser tan feliz tras la partida de su madre.